Para Estados Unidos y el mundo, el Ministerio Internacional Fuego de Dios presenta su programa Fuego de Dios con el pastor Yamal Salem. Yo lo declaro en el nombre de Jesús, mis pecados. Yo seré con ella, dice Jehová, muro de fuego en derredor, y seré por gloria en medio de ella. Zacarías 2:5. Bienvenidos. En el libro de Marcos capítulo 1 verso 21, y entraron en Capernaum, y los días de reposo entraron en la sinagoga y enseñaba. ¿Sabe qué significa la palabra Capernaum? Significa la tierra del consuelo. Diga conmigo, la tierra del consuelo. Y esta tierra del consuelo, hermanos, fue visitada por Jesús por primera vez. Y dice que cuando Jesús llegó a ese lugar, el verso 22 dice, y se admiraban de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Jesús, hermanos, vino a establecer, día conmigo, su reino. Él vino a establecer orden. Diga conmigo, Él vino a establecer orden. Él vino a establecer, hermanos, sus planes y sus propósitos a esta tierra. Y cuando Jesús llegó a esta tierra de Capernaum, la gente se admiraba de su doctrina, se admiraba, hermanos, de su enseñanza, y se admiraban de la autoridad que Él tenía. Pero dice el verso 23, pero había en la sinagoga de ellos un hombre con espíritu inmundo, que dio voces diciendo, ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido para destruirnos? Sé quién eres, el Santo de Dios. Pero Jesús le reprendió diciendo, cállate y sal de él. Y el espíritu inmundo, sacudiendo con violencia, clamaba a gran voz y salió de él. Y todos, dice, se asombraron. ¿Qué dice? Y todos se asombraron de él de tal manera, dice, que discutían entre sí diciendo, ¿qué es esto? ¿Qué nueva doctrina es esta? Y que con qué autoridad manda a uno a los espíritus inmundos y le obedecen. Y muy pronto se difundió su fama por toda la provincia alrededor de Galilea. Capernaum quedaba cerca de Galilea, y Capernaum era una ciudad dedicada al comercio, era una ciudad próspera. Pero lo interesante de todas estas cosas, que Jesús profetizó la destrucción de Capernaum. Jesús habló que Capernaum iba a ser destruida. Pero aquí nosotros nos encontramos que aún los principados, las potestades, los gobernadores de las tinieblas, los demonios que tenían aprisionadas a las personas, comenzaban a decir, has venido para destruirnos. Jesús apareció ¿para qué? Para destruir las obras de Satanás. Jesús apareció para destruir, hermanos, toda obra del diablo. Para eso apareció Jesús. Diga conmigo, para eso apareció Jesús. Para destruir las obras del diablo. Jesús vino a destruir, hermanos, toda obra de las tinieblas. Cuando Jesús viene a nuestra vida, lo que Jesús viene a destruir en nosotros, hermanos, son todas esas obras pecaminosas. Amén. Y Jesús viene a levantar a ese hombre, a esa mujer que está dentro de nosotros, a ese hombre que está caído, a ese hombre que está destruido. A eso viene Jesús a nuestra vida. ¿Cuántos dicen amén? Miren lo que también dice, que luego de esto, que Jesús liberta a este hombre allá en Capernaum, al salir de la sinagoga, vinieron a casa de Simón y Andrés con Jacobo y Juan. Y la suegra de Simón estaba acostada con fiebre, y enseguida hablaron de ella. Algunos han sacado ahí un pequeño chiste, que dicen que por qué razón Pedro negó a Jesús. Y algunos dicen fue porque le sanó a la suegra. Pero no es así. Aquí nosotros, hermanos, nosotros aprendemos una cosa. Jesús entraba al templo, y en el templo, ¿qué hizo Jesús? Libertó a un hombre. Pero yo quiero decirle, Jesús no solamente sana en la casa de él. Amén. Jesús no solamente puede sanar en este lugar, sino que también Jesús sana en nuestras casas. Amén. ¿Cuántos están entendiendo? Jesús, hermanos, no sana solamente cuando usted viene aquí a la casa de Dios, sino que también Jesús puede sanar ahí en tu casa. Jesús puede sanar en la casa de un vecino. Jesús puede sanar cualquier tipo de enfermedad y a cualquier persona. ¿Cuántos dicen amén? Nuestro Dios no tiene límites. Amén. Nuestro Dios no está limitado. El ser humano tiene límites mentales. El ser humano tiene límites emocionales. El ser humano tiene límites, hermano, en su propia vida. Pero Jesús vino a romper esos límites. Diga conmigo, Él vino a romper esos límites. El poder de Dios, hermanos, es grande. El poder de Dios no es como el poder humano o la sabiduría humana. El poder de Dios es maravilloso. Y Jesús llega a la casa de la suegra de Simón.
y dice que estaba con fiebre. Y dice que entonces él se acercó y la tomó de la mano y la levantó, e inmediatamente le dejó la fiebre y ella le servía. Diga conmigo, el Señor sana inmediatamente. Cuando Jesús llegó a Capernaum, hermanos, hace su segundo milagro sanando a la suegra de Pedro. Y luego de esto, escuche bien esto, el verso 32 dice: cuando llegó la noche, diga conmigo, cuando llegó la noche, luego que el sol se puso, quizás algunos dirían, pues Jesús se fue a dormir. No, le trajeron todos los que tenían enfermedades y a todos los endemoniados. ¿A quién le trajeron? A todos los que tenían enfermedades y a los que estaban, ¿qué? Endemoniados. Y toda la ciudad se agolpó a la puerta y sanó a muchos que estaban enfermos. Diga conmigo, él sanó a muchos que estaban enfermos de diversas enfermedades, y echó fuera muchos demonios, y no dejaba hablar a los demonios porque le conocían. Jesús realiza, hermanos, no solamente un milagro, no solamente dos milagros, sino que ahora Jesús, hermanos, está sanando a las multitudes ahí en Capernaum. Y luego que comienza el Señor a sanar, a libertar, a tocar la vida de estas personas, nosotros podemos aprender algo de aquí. Jesús, hermanos, llega siempre donde hay más necesidad. ¿Sí o no? Jesús siempre se manifiesta, hermanos, donde hay necesidad. Pero Jesús se manifiesta, hermanos, nuestro Dios se manifiesta donde hay corazones dispuestos a ser tocados por Él. Él no puede tocar a alguien que no quiere ser tocado. Amén. Él no puede visitar a alguien que no desea un cambio en su vida. Pero aquí nosotros aprendemos también que luego que Jesús está en Capernaum, ahora Jesús, levantándose muy de mañana, verso 35, ¿está conmigo? Siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto. ¿Y qué hacía? Oraba. Dice que él se fue a un lugar desierto y ahí oraba, ahí buscaba a Dios, ahí buscaba a su Padre. Ahí era donde él, hermano, era alimentado, era ahí donde él recibía esas fuerzas para seguir caminando y seguir obrando esos milagros a favor de nuestra vida. Alguien decía ahí, hermanos, la iglesia que no ora o el cristiano que no ora estorba la causa de Dios. Una persona que no se mete con Dios, una persona, hermano, que no busca a Dios, de ninguna manera está estorbando a Dios. Está estorbando que Dios se manifieste. Y Jesús es nuestro mayor ejemplo, que a pesar de ser el Hijo de Dios, Él, hermanos, no dijo: yo no necesito orar, yo no necesito buscar al Padre, yo no necesito meterme con Dios si yo soy el Hijo de Dios. No, Él buscaba al Señor, Él buscaba a su Padre. Amén. Él buscaba a Dios, y dice, y le buscó Simón y los que con él estaban, y hallándole dijeron: todos te están buscando. Diga conmigo: te están buscando, Señor. Hoy, hermanos, hay una generación, hoy, hermanos, hay vidas que están buscando una intervención de Dios. No sé si usted está entendiendo, pero hay personas que necesitan urgentemente que Dios los toque. Y estas personas, hermanos, se movían de lugares, se movían de ciudades, se movían de diferentes lugares para ir a buscar a Jesús. ¿Y sabe por qué lo iban a buscar? Porque Jesús tenía algo que toda la gente necesitaba. La gente necesitaba la paz. Jesús dijo: mi paz os doy, mi paz os dejo. No os la doy como el mundo que la da. Y la gente buscaba al maestro, y los discípulos dijeron: Señor, todos te están buscando. Diga conmigo: hay una generación que está buscando a Dios. Hay una generación que está buscando a Dios. Y él le dijo: vamos a lugares vecinos para que predique también allí, porque para esto he venido. Vamos a predicar también a lugares vecinos, para que también ahí nosotros podamos ir y poder compartir este mensaje a estas personas. La voluntad de Dios, dice la Biblia, es que todos los hombres procedan ¿a qué? Al arrepentimiento. La voluntad de Dios es que nadie se pierda. La voluntad de Dios es que aquellas personas que nos rodean puedan conocer al Señor. La pregunta es: usted que ha sido llamado por Dios, usted que Dios ha depositado en su vida algo, ¿usted está publicando esas buenas nuevas a los que están a su alrededor? Yo le pregunto en esta hora: ¿cuántas personas salvó esta semana? ¿Cuántas personas condujo a los pies del Señor esta mañana o este día? O este mes que está por terminar, ¿cuántas almas usted dice: Señor, sabes, me salvé 5 almas, me gané 20 almas, me gané 30 almas?
La voluntad de Dios, hermanos, no es que solamente el pastor o el ministro, el predicador o la predicadora sean los únicos encargados de predicar las buenas nuevas de salvación. Usted ha sido llamado para predicar el reino de Dios. Usted ha sido llamado para levantar al caído. Cuando nosotros miramos el ministerio de Jesús fue levantar a aquellos que estaban caídos. El ministerio de Jesús fue libertar a aquellos que estaban oprimidos, a aquellos que estaban atados y a aquellos hermanos que necesitaban una intervención de Dios. Jesús no vino a buscar gente sana, Jesús no vino a buscar gente perfecta, Jesús no vino a buscar gente, hermanos, que no tuviera ningún defecto en su vida. Jesús vino a buscar lo peor. Y nosotros somos encargados de compartir esas buenas nuevas de salvación. Amén. Nosotros somos encargados de buscar a Dios con todo nuestro corazón y publicar sus maravillas. Y mire lo que dice el verso 39, ¿qué dice? Y predicaba en las sinagogas de ellos en toda Galilea y echaba fuera, ¿qué? Los demonios. Jesús se encontró primeramente en Capernaum, pero en Capernaum sucedieron muchísimos milagros. Y Jesús declaró diciendo: es necesario que yo vaya a otras ciudades, vaya a otros lugares. Diga conmigo, nosotros hemos sido llamados para esparcir el reino de Dios. Nosotros hemos sido llamados para llevar la palabra de Dios, no solamente en esta ciudad de Houston, Texas, sino de poder llevar esta palabra a las naciones. Amén. Hemos sido llamados de sembrar esta semilla, no solamente en esta ciudad, sino en todo Estados Unidos y en las naciones, a través de los medios de comunicación. Y en su momento, hermano, creemos con todo nuestro corazón que este ministerio va a estar enviando hombres de Dios, mujeres de Dios, a otros lugares. ¿A qué? A esparcir la palabra de Dios. Amén. A establecer el reino de Dios. ¿Cuántos se apuntan en esto? Amén. ¿Cuántos dicen: pastor, yo estoy dispuesto a ir? Yo estoy dispuesto que Dios me use de una manera poderosa. Yo no quiero estar toda la vida sentado en una silla. Yo no toda la vida quiero estar en la misma posición, hermanos. Es increíble que hoy en día nos encontramos con algo en Latinoamérica. Hay gente, hermanos, que tiene años estando en el mismo lugar y no hay cambios en su vida. Se conformaron. Dios no quiere que usted sea conformista. Diga conmigo: Dios no quiere que yo sea conformista. Ahora, no estoy diciéndole, hermanos, que el querer anhelar o el querer ser usado por Dios, hermano, eso es malo. Eso no es malo. Dios anda buscando a alguien que quiera romper esos límites. Amén. Dios anda buscando a alguien loco que diga: yo quiero ser usado por Dios. Yo quiero que Dios me use de una manera poderosa. Yo ya no quiero seguir siendo la misma persona. Yo quiero ser usado por Dios. ¿Sabe que la fama de Jesús se fue extendiendo? ¿Y sabe por qué se fue extendiendo? Porque Jesús, hermanos, donde Jesús llegaba, ahí había milagros. Ahí había milagros de Dios. La pregunta es: ¿dónde Dios te está llevando? ¿Hay milagros de Dios? Donde Dios te está dando la oportunidad de ir, se está moviendo el poder de Dios. Dios está tocando esas vidas. Estás viendo los cambios. Porque déjame decirte una cosa: cuando los apóstoles llegaban a las ciudades o llegaban a cualquier lugar, los milagros se manifestaban. Ellos, hermanos, manifestaban lo que ellos eran. Nadie puede manifestar algo de Dios que no tiene. No sé si usted entiende. Nosotros manifestamos lo que tenemos. Ahora, Jesús, hermanos, hace otro milagro en Galilea. Y vino, dice a él, ¿quién? Verso 40, ¿quién vino? Un leproso, rogándole, e hincada de rodillas le dijo: si quieres, puedes limpiarme. Y Jesús, teniendo misericordia de él. Diga conmigo: Dios tiene misericordia. Mire, Dios tiene misericordia. Si usted tiene una necesidad, si usted necesita una intervención de Dios y le dice: ¿sabes qué, Señor? ¿Puedes tú tocar mi matrimonio? Señor, ¿puedes tú, Señor, tocar mi vida? Señor, ¿puedes tocar la vida de mis hijos? Señor, tengo una crisis financiera. ¿Puedes tú, Señor, tocar esta crisis financiera? ¿Y sabe cuál va a ser la respuesta de Dios? Ese Dios misericordioso que te va a decir: hijo, hija, yo quiero hacerlo. Yo quiero hacerlo. Pero lo que Dios anda buscando a alguien, hermanos, aquí que aprendemos, porque en cada historia aprendemos algo. Y en esta parte nosotros, ¿sabe qué aprendemos? Que había alguien que se cansó de su situación. Yo no sé si usted está entendiendo. Hay personas, hermanos, que se conformaron en su estado y en su situación, lo que están pasando. Se conformaron y dijeron: no, esta enfermedad ya es parte mía. Esta situación, este problema ya es parte de mi vida. Yo creo que esto lo voy a tener que cargar toda la vida. Había muchísimos leprosos. hermano. Pero este leproso, hermano, se cansó de lo que le estaba pasando.
Se cansó de cargar con esa enfermedad. Se cansó, hermanos, de vivir como estaba viviendo. Y este leproso dijo: yo creo que este es el momento que haya un cambio en mi vida. Este es el momento en que yo me tengo que levantar y yo tengo que salir donde yo estoy, porque esta no es la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es sanar. La voluntad de Dios es restaurar. La voluntad de Dios no es que usted esté caído. La voluntad de Dios es que no usted esté ahí con las manos atadas. Tiene que haber un deseo ferviente en el corazón de aquella persona, que venga a Dios y le diga: Señor, yo ya me cansé de tener este problema. Yo ya me cansé de estar lidiando con esto. Yo creo, Señor, que tú eres poderoso y que tú puedes obrar ese milagro a favor de mi vida. Habrá alguien en esta hora, o alguien que nos está viendo a través de la televisión, que diga: yo ya me cansé de lo que yo estoy viviendo. Yo quiero levantarme y yo quiero recibir el poder de Dios en mi vida. Yo ya no quiero que la gente me vea como el enfermo, como el aturdido, como el que está postrado y destruido. Yo quiero que la gente vea el poder de Dios en mi vida. Habrá alguien en esta hora que se levante y diga: yo quiero el poder de Dios en mi vida. Hoy en día nos encontramos con una generación que se conformó a vivir como están y no quieren cambios en su vida y no hacen nada por cambiar. Pero este leproso dijo: yo necesito cambios en mi vida. Y los cambios solamente Dios los va a dar. El único que puede cambiar es Dios. Dios puede cambiar completamente tu vida. ¿Y por qué te lo digo? Porque aquí hay un hombre que un día le dijo al Señor: Señor, si quieres puedes restaurarme. Si quieres, Señor, puedes levantarme. Señor, si quieres puedes darme, Señor, lo que tú has dicho. Tiene que haber en el corazón de la persona el deseo y el anhelo de cambios en su vida. Donde Dios no mira, hermanos, deseos y anhelos de cambiar, Dios no puede hacer nada. Amén. No puede hacer nada el Señor. Y dice que Jesús, extendiendo su mano, le dijo: quiero, sé limpio. Y así que el que hubo hablado, al instante la lepra se fue de aquel. ¿Y quedó qué? Limpio. Diga conmigo: quedó limpio. Quedó limpio. Hermanos, cuando nosotros tenemos la oportunidad de poder ministrar y poder recibir llamadas de diferentes lugares, de diferentes naciones, de personas, yo tan solamente al escucharlos, hermanos, yo ya sé, hermanos, si esa persona quiere o no quiere. Yo ya sé en mi espíritu, hermanos, si esa persona se cansó de estar en el mismo problema, si se cansó de estar en la misma situación. Pero qué lindo es escuchar a esas personas que dicen: yo quiero una intervención de Dios. Yo quiero que Dios cambie este hogar. Yo quiero que Dios cambie esta situación. Yo quiero que Dios, hermanos, haga algo sobrenatural en mi vida. Y Dios, hermanos, lo hace a favor de esas personas. No es uno, es Dios el que opera el milagro. Y escuche bien lo que sucede después de esto. En el capítulo 2, vamos al capítulo 2. ¿Lo tiene? Entró Jesús otra vez, ¿dónde? En Capernaum. Después de algunos días. Jesús ya había estado ahí. Y la gran pregunta es: ¿por qué Jesús tiene que regresar otra vez a Capernaum si ya había estado ahí? ¿Y qué había sucedido en Capernaum? La suegra de Pedro había sido sana. Amén. ¿Qué había sucedido ahí? Un endemoniado había sido libertado. Amén. En la sinagoga. ¿Qué había sucedido en Capernaum? Muchísimos enfermos y endemoniados habían sido tocados por el Señor. Pero ahora Jesús, ¿qué? Regresa a Capernaum. Diga conmigo otra vez: Jesús regresa a Capernaum. ¿Y por qué Jesús regresa otra vez a Capernaum? Porque en ese Capernaum, diga conmigo, había alguien. Diga conmigo: había alguien que estaba sediento de más de Dios. Nosotros, hermanos, en la madrugada Dios me daba esta palabra. Dios me decía: nosotros somos ese Capernaum. Nosotros somos ese Capernaum espiritual que estamos sedientos de algo más de Dios. Estamos sedientos esa visitación de Dios para nuestra vida. Cuando usted va al libro de los Hechos, usted se va a encontrar con algo muy interesante. Si usted todavía no ha leído el libro de los Hechos y lo ha escudriñado, yo le animo a que usted lo pueda leer y lo pueda escudriñar. Porque usted se va a encontrar con una iglesia que fue llena del Espíritu Santo de Dios en Hechos capítulo 2. Amén.
Pero mientras usted va leyendo los capítulos, los versos, usted se encuentra que la iglesia se reunía a orar y el Espíritu Santo los volvía a llenar. La iglesia se reunía en las casas y el Espíritu Santo los volvía a llenar. ¿Sabe por qué los volvía a llenar? Porque ahí había hambre de Dios. Dios no puede saciar, hermanos, a alguien que no tenga hambre de Él. ¿Sí o no? Dios no puede, hermanos, o sea, tocar la vida de alguien, hermanos, que las cosas de Dios ni cosquillas le hacen. No sé si usted está entendiendo. Pero hay una de las cosas que nosotros como seres humanos y aún como cristianos nosotros batallamos, y es con eso. ¿Por qué razón, hermanos, Dios no está obrando? ¿Por qué razón Dios no está manifestándose a mi vida como realmente tiene que ser? Cada uno de nosotros que estamos en este lugar y cada uno de los que nos miran a través de la televisión, tenemos que saber y reconocer que nosotros sabemos si tenemos hambre y sed de Dios o no la tenemos. No sé si usted entiende. Pero Jesús, hermanos, siempre visitó a personas que estaban hambrientos y sedientas por Él. Jesús nunca fue a un lugar en vano. Jesús nunca fue a un lugar o a tocar la vida de alguien solamente por tocarla. Jesús regresa a Capernaum. ¿Sabe por qué? Porque había gente en Capernaum que estaba hambrienta y sedienta por una intervención de Él. Había gente ahí en Capernaum que estaba clamando, estaba anhelando que Jesús volviera a llegar otra vez. Esta gente estaba pidiéndole a Dios: Dios, visítanos. Dios, renuévanos. Dios, llena nuestro corazón. Dios, yo estoy hambriento y sediento por ti, Señor. ¿Sabes qué, Señor? Yo me siento vacío. Me siento sin que hay gente que ni siente a Dios, hermano. Hay gente que ni siente a Dios. Y muchas personas piensan que el sentir a Dios, hermano, es que usted va a empezar ahí a hacer como dicen, hacer movimientos con su cuerpo. Yo siento a Dios. La vez pasada yo miraba a una persona que decía: yo siento a Dios. Yo digo: ¿será sentir a Dios eso? Wow, si Dios se está manifestando ahí, hermano. Hemos malinterpretado lo que es el hambre y la sed de Dios. No es una manifestación física en nuestra vida. Es algo que está dentro del corazón del hombre. Es una sed que nace dentro de él, que anhela la presencia de Dios. Ahí en Capernaum, escuche bien esto, habían personas que estaban cansados. Se habían cansado de ver con sus ojos lo que estaba sucediendo. ¿Y a qué me refiero? Me refiero a 4 hombres. Diga conmigo, estos hombres. Diga conmigo, estos hombres se cansaron de ver a un paralítico. Se cansaron de ver a su amigo en la situación en la cual él se encontraba. Se cansaron, hermanos, de ver el estado en el cual su amigo se encontraba. Y dice que Jesús regresa otra vez a Capernaum. Y yo sé y estoy 100% seguro que Dios vio a estos hombres, a estos 4 hombres. Y estos 4 hombres probablemente, hermanos, fueron algunos de esos hombres que quizás se acercaron a Jesús. Estaban enfermos, estaban con necesidades. Quizás alguno de ellos, quizás fue el endemoniado que estaba en la sinagoga. Quizás alguno de ellos, hermanos, fue alguien que llegó con la multitud y recibió un milagro sobrenatural. Y estas personas experimentaron el poder de Dios. Cuando yo veo, hermanos, la vida de estos hombres, que estos hombres, hermanos, dice aquí en el verso 3, entonces vinieron a él unos trayendo ¿qué? Un paralítico que era cargado por 4. Y como no podían acercarse a él a causa de la multitud, descubrieron ¿qué? El techo de donde estaba. Y haciendo, dice, una abertura, bajaron el lecho el que yacía el paralítico. Cuando Jesús llega nuevamente a Capernaum y comienza a correr la noticia que algo estaba sucediendo, que algo estaba aconteciendo, dice que en ese momento la gente comenzó a venir, hermano. La gente que estaba esperando la visita del maestro comenzó a llegar a ese lugar y dijo: ahí está el maestro, ahí está el Señor. Si a usted le dijeran que allá enfrente de la playa de Galveston va a estar el Señor, ¿qué haría usted? ¿Ir? ¿Sí o no? ¿Iríamos? Claro que iríamos. Pues a esta gente le dijeron: el maestro regresó. El maestro está otra vez en Capernaum. Y yo le aseguro que entre medio de aquellas personas
habían personas, hermanos, que estaban hambrientos y sedientos de Dios. Pero también habían personas, hermanos, que les daba igual que Jesús llegara y no llegara. Hay personas, hermanos, que son indiferentes a la presencia de Dios. Y no es porque no aman a Dios, no es porque no quieren a Dios. ¿Sabe por qué es? Es porque no tienen hambre de Dios, no tienen sed de Dios. Muchos se conforman solamente, hermanos, con asistir a la iglesia. Y eso se encuentra en todos los países de Latinoamérica. Muchos se conforman solamente con venir a la casa de Dios y dicen, ok, ya, qué linda la palabra, y regresan a su casa. Pero usted les pregunta, ¿y de qué predicó el pastor? Ay, hermano, no sé, me podía recordar. Pero el que, escuche bien esto, y esto que sea una enseñanza, el que tiene hambre de Dios y sed de Dios, ¿sabe qué va a tener? Va a tener una libreta, va a tener un lápiz en su mano y va a tener su Biblia. ¿Por qué? Porque está sediento de Dios, porque quiere aprender. Amén. Amén. Y si usted no lo está haciendo, yo lo animo y lo exhorto que lo haga. Porque el que está hambriento y sediento de Dios, hermano, no viene a la casa de Dios solamente por venir. O usted viene solamente porque tiene un compromiso con el pastor o con los hermanos para que la gente lo vea. Yo no vengo aquí para que usted me vea predicar. Yo vengo acá porque yo tengo un compromiso. ¿Sabe con quién? Con Dios. Yo tengo un compromiso con Dios. Y escuche bien esto. Este paralítico, hermano, cuando fue cargado por estos cuatro y lo trajeron delante de Jesús, no podían entrar. No podían entrar porque había una gran multitud. Pero lo que me llama la atención es que estos hombres, hermanos, ¿a dónde se subieron? Al techo. Se suben al techo y abren un hoyo en el techo, hermano, para bajar a aquel amigo, para que Jesús lo pueda ver. En pocas palabras, hermanos, estos cuatro hombres, hermanos, hicieron algo que quizás muchos no hicieron. Pero lo interesante de esto es que estos cuatro hombres, diga conmigo, estaban puestos de acuerdo. Estos cuatro hombres estaban dispuestos a todo. Diga conmigo, estaban dispuestos a todo. Estos cuatro hombres estaban decididos. Diga conmigo, decididos. Si hay algo que Dios honre en la vida de un hombre y en la vida de una mujer, es que estos hombres y estas mujeres estén decididas a hacer algo por Dios. Yo estoy decidido a hacer algo por Dios. Yo estoy decidido a hacer algo por Dios en esta tierra. Para Dios sería fácil, hermano, bajar a esta tierra, mandar a sus ángeles y, hermanos, predicar su palabra en todas las naciones de un solo y que toda la gente sea salva. Para Dios sería sencillo hacerlo. Pero Dios nos dejó a nosotros en esta tierra para que nosotros, hermanos, fuéramos instrumentos de Dios. Y yo quiero decirle una cosa: Dios quiere usarlo a usted de una manera poderosa. Dios quiere usarlo a usted como esos cuatro hombres que, a pesar de los obstáculos, a pesar de las cosas que nosotros nos encontramos diariamente, hay obstáculos, diariamente nos encontramos con gigantes, con situaciones, con muchas cosas, lidiamos a diario. Pero a pesar de todas esas cosas, hermanos, estos hombres tomaron una decisión y dijeron: nosotros nos cansamos de ver a nuestro amigo en esta situación. Nosotros hemos creído que así como Dios nos ha tocado a nosotros, así Dios te va a tocar a ti. Y yo creo que estos cuatro hombres, al llevar a este hombre a ese techo, fue porque se pusieron de acuerdo. Ahora póngase a pensar, dos de ellos diciendo: no creo que suceda nada, mejor regresémonos para la casa. Y los otros dos diciendo: no, ¿sabes qué? Nosotros creemos que va a suceder algo. No hubiese sucedido nada. ¿Sabe lo que la Biblia dice? ¿Andarán dos juntos sin ponerse de acuerdo? ¿Verdad que no? Aún en la familia, en el hogar, en el matrimonio, es importante, ya conmigo, el acuerdo. Si yo como esposo, hermano, yo vengo y yo estoy jalando para las cosas de Dios, y quizás la esposa, hermano, no está jalando a las cosas de Dios como debe ser, ¿qué tengo que hacer? Ponerme de acuerdo. Ya conmigo, necesitamos ponernos de acuerdo. La Biblia dice que si dos se ponen de acuerdo y piden cualquier cosa a Dios, todo lo que pidieran orando y creyendo y puestos de acuerdo, Jesús mismo dijo: será hecho por mi Padre que está en los cielos. Nosotros, hermanos, tendríamos que estar viendo la gloria de Dios en nuestra casa. Nosotros tendríamos que estar viendo el poder de Dios sobrenatural en nuestra vida. Nosotros tendríamos que estar viendo, hermanos, la gracia de Dios, el favor de Dios en nosotros. Pero, ¿qué está pasando? Diga conmigo, necesitamos estar puestos de acuerdo. Van a haber obstáculos, van a haber situaciones. Esta semana me hablaba una persona
Y fue una persona que yo conocí, hermanos, hace como quizás unos 3 años atrás. Y esta persona me vio a través de la televisión. Y yo conocí a esta persona. Esta persona trabajaba para un dealer de venta de carros. Y conocí a esta persona y nos hicimos buenos amigos. Y comenzamos a compartir y todo. Y me expresaba él cuánto tiempo él llevaba trabajando en este negocio de venta de carros. Pero él trabajaba para un americano. Y el dealer era grande. Y ahí estaba él en su escritorio, acomodado, tranquilo, con su salario, con su sueldo. Y en eso vine yo y le dije: Dios quiere darte a ti tu propio dealer. Dios quiere darte a ti tu propio negocio. Dios quiere darte a ti tu propia empresa. Pero nosotros sabemos que en esta vida, hermanos, hay obstáculos, hay limitaciones humanas. Amén. Y entonces hay cosas, hermanos, aún en la propia vida de las personas que están ahí arraigadas. Mientras esas personas no quiten eso, Dios no va a poder hacer nada. Y le dije: Dios te va a dar tu propio dealer. Dios te va a dar tu propio negocio. Y cada vez que yo lo miraba, hermano, yo siempre le decía y le hablaba esas palabras. Y esta persona me habló por teléfono esta semana y estuvimos conversando. Y me acuerdo que me dijo: se recuerda, me dijo, que usted me regaló el primer escritorio. Todavía lo tengo en mi dealer. Dios le dio su dealer, su propio dealer. Y esta persona me compartía y me contaba y me decía: este escritorio, cuando usted me lo dio, tan solamente nosotros vendíamos mensualmente $10,000. Ahora en este escritorio no vendemos $10,000 mensuales, vendemos $100,000 mensuales. Este escritorio tocan $100,000 mensuales y va creciendo. Antes solo compraba carritos, hermanos, que costaban, hermanos, quizás $1,500, $2,000. Ahora me dice: ahora estoy vendiendo carros hasta de $20,000. Lo que antes yo no podía hacer, ahora yo lo estoy haciendo. Ahora, ¿por qué suceden estas cosas en la vida de estas personas? Porque estas personas, hermanos, llega un momento que se cansan de estar en la situación que están y ellos dicen: Dios tiene algo mejor para mí. Eso no es pecado, eso no es avaricia. Es porque Dios, hermano, quiere darte cosas grandes para tu vida. Dios quiere darte cosas sobrenaturales, pero lo que Dios anda buscando, hermano, es a alguien que está dispuesto a levantarse y decir: yo me voy a levantar y yo voy a creer que Dios va a hacer algo grande en mi vida. Yo voy a creer que Dios va a hacer algo grande en mi familia. Yo voy a creer que Dios va a hacer algo grande, sobrenatural. Y una de las cosas que nosotros hemos estado orando es que Dios va a levantar empresarios en esta iglesia. Dios va a levantar hombres de negocio, hombres prósperos, hombres bendecidos que van a financiar esta visión. La visión de Dios, no la del pastor Yamal Salén, no la del ministerio Fuego de Dios, sino la visión de Dios. Pero Dios está buscando personas que digan: yo estoy dispuesto, yo ya me cansé de estar así. Yo le digo: Señor, yo ya me cansé. Yo ya, Señor, me cansé. Yo quiero, Señor, lo propio. Yo sé que Dios va a soltar lo propio. Yo sé que Dios va a abrir esa puerta. Yo sé que Dios va a dar esa conexión divina. Y ustedes, sus ojos lo van a ver. Lo que Dios va a hacer de una manera sobrenatural. ¿Cómo sucedió? Sucedió porque hubo alguien que se cansó. Diga conmigo: hubo alguien que se cansó. Hubo alguien, hermano, que se hastió de estar viviendo como estaba viviendo. Y dijo: yo creo con todo mi corazón que Dios me quiere llevar a otra dimensión. La vida, hermanos, es de niveles. Y hay personas que dicen que no es bíblico, pero la Biblia nos habla ahí en el libro de los profetas, cuando Dios habla de las aguas, donde aquel hombre que entra y el agua solo le llega hasta los tobillos. Después entra 1000 codos más adentro, el agua le llega hasta las rodillas. Después entra más adentro, hermano, el agua le llega hasta aquí, hasta la cintura. Pero luego se mete más adentro, hermano, y ya el agua, hermanos, lo cubre. Y Dios dice: todo aquel que se meta, todo aquel que se sumerja en estas aguas, recibirá sanidad. Y no solamente eso, sino que experimentará lo sobrenatural de Dios. La vida espiritual, la vida de los cristianos es una vida, hermanos, sobrenatural. Y Dios quiere que nosotros vivamos en lo sobrenatural de Dios. Estos hombres se encuentran, ¿sabe con qué? Se encuentran con ese fenómeno: obstáculos. Esto es imposible, esto está difícil. Pero estos hombres, hermanos, ¿qué creen que hicieron? ¿Usted cree que se regresaron para la casa?
No, vámonos para la casa, yo creo que no va a suceder nada. ¿Ah? No va a suceder nada, yo creo que mejor me quedo. Pero si usted, hermano, viene y dice, yo voy a la casa de Dios porque yo sé que algo va a suceder. Yo voy a la casa de Dios, hermanos, porque yo sé que algo maravilloso va a suceder. Yo sé que Dios tiene una palabra y esa palabra va a bendecir mi vida. Yo creo que Dios va a usar, no sé si va a ser el pastor que va a predicar, no sé si sea el hermano o el ministro que va a predicar, no sé si es la pastora que va a predicar o sus hijas que van a predicar, pero usted tiene que venir expectante. Yo sé que Dios me va a hablar, yo sé que Dios me va a ministrar. ¿Sabe que yo escucho, hermanos, casi 7 horas, 6 horas? Escucho a muchos predicadores y de cada uno de ellos, hermanos, Dios me está hablando. A veces Dios me está exhortando, a veces Dios, hermano, me está pasando como dije, el hacha. Y donde Dios me está confrontando y donde Dios me está hablando, a pesar, hermanos, a personas sencillas, pero ahí está Dios hablando a mi vida. Ahí está Dios ministrándome. Alguien me decía, Pastor Yamal, lo que Dios está haciendo en ustedes es sobrenatural. Yo lo conocí a usted desde que usted vino aquí a Houston. Conozco a sus hijas y lo que hoy estamos viendo, realmente Dios está con ustedes. Y una de las cosas, hermanos, fue que nosotros nos cansamos de estar ahí en la espera. Nosotros nos cansamos de estar ahí sentados. Nosotros tuvimos que tomar una decisión como familia y dijimos, le vamos a creer a Dios. Vamos a caminar en la palabra de Dios. Sabemos que hay obstáculos, sabemos que hay muchísimas cosas, pero tenemos que tomar una decisión. Habían crisis financieras, crisis emocionales, crisis espirituales, tantas cosas. Pero ahí el enemigo nos quería tener arrinconados, hermanos, ahí en la esquina del ring. Pero tomamos la decisión y dijimos, como familia, nosotros estamos decididos a algo, a no quedarnos donde estamos, sino ir hacia adelante, a lo que Dios tiene preparado para nosotros. Y esto, hermano, no es solamente de mi parte como pastor. Si no fuera por mi esposa, si no fuera por mis hijas, somos un equipo, somos una familia que estamos puestos de acuerdo, que caminamos en el acuerdo de Dios, que caminamos hacia la dirección que Dios nos está diciendo que tenemos que caminar. A veces tenemos que venir, hermano, y ponernos claros y hablar las cosas como son, y tenemos que venir a ir hacia adelante. En algunas ocasiones me toca a mí instruir, exhortar. Algunas veces también yo recibo la exhortación. Y eso no significa que yo como hombre de Dios me hace sentir menos. Al contrario, yo bajo mi cabeza y le digo, Señor, si hay algo que no está bien en mi vida, yo tengo que reconocerlo. Y ahí estamos como familia, creyéndole al Señor que Dios va a obrar los milagros, que Dios va a abrir las puertas, que Dios, hermanos, va a traer una estabilidad. Ya conmigo, Dios quiere traer estabilidad. Dios quiere traer estabilidad. Dios quiere traer estabilidad a la familia. Dios quiere traer estabilidad al hogar. Dios quiere traer estabilidad en todas, diga conmigo, en todas las áreas. Dios quiere que usted tenga estabilidad, aún económica. Eso es lo que el Señor quiere traernos, estabilidad económica. Esta persona me contaba y me decía, yo viajé hace años atrás a mi país, estaba en los lugares, en los centros comerciales, no tenía ni siquiera un peso para comprarme algo, no tenía nada, absolutamente nada. Yo miraba a la gente entrar a las tiendas y comprar y bendecir a sus hijos, bendecir a su esposa, bendecir a su familia, y me decía este hombre, y en ese momento ni siquiera yo tenía nada. Y ahora que Dios me permite, después de tantos años, viajar a mi país, a visitar mi país, este hombre me decía que cuando llegaba a estos lugares, hermano, sabe que dice que comenzaba a llorar porque se recordaba que antes no tenía, se recordaba que antes habían limitaciones, se recordaba que antes había escasez, pero que Dios se había metido en su vida, que Dios se había metido en su casa, que Dios se había metido en su finanza, que Dios se había metido, hermano, en su vida para transformarlo y cambiarlo, y que ahora las cosas eran diferentes. Cuando Dios se mete en la vida de un hombre y en la vida de una familia, esa familia va a ser, hermano, bendecida por Dios en todas las áreas. Y eso no significa, hermanos, que el ser prósperos o bendecido económicamente, eso es del diablo. Hoy en día ha habido un mensaje que dice, más pobre, más espiritual, más mísero, te vas al cielo. Ese es un mensaje falso. Jesús, siendo rico, se hizo pobre. ¿Sabe para qué? Para enriquecerlo a usted y para mí.
Jesús alimentó a una multitud de 5,000 hombres. Los alimentó con unos paces y unos pececillos. Y Jesús nos enseñó que no es necesario, hermano, tener una cuenta de banco hasta arriba. Eso es lo que nos enseñó Jesús. No es necesario que usted tenga una cuenta, millones en el banco. Lo que Jesús nos enseña es que lo que tú tienes en tus manos y tú los depositas en las manos de Dios, Dios es poderoso para multiplicarlo. Si usted tiene una deuda, y esa deuda le está quitando la paz, Dios va a proveer esa plata, Dios va a abrir esa puerta. O probablemente esa persona o el banco a quien quizás los acreedores te van a llamar y te van a decir: ¿sabe una cosa? Lo perdono. Perdono tu deuda. Perdono lo que debes. Porque Dios mira el corazón de la persona. Estos hombres, hermanos, se levantaron y dijeron: nosotros tenemos que ir. Nosotros tenemos que presentar a este hombre, a este amigo que se está muriendo. Tenemos que presentárselo delante del Señor. Quizás fueron por la parte de atrás, la puerta estaba cerrada. Fueron a la puerta de enfrente, ya no se podía entrar. Quisieron entrar por la ventana, no se pudo. Quizás quisieron abrir, hermanos, algún hoyo debajo de la tierra, no se podía. Pero estos hombres dijeron: hay que hacer algo. Diga conmigo: hay que hacer algo. El problema, ¿sabe cuál es? El problema es que la gente no está haciendo nada para buscar a Dios. La gente no está haciendo nada para provocar la atención de Dios. Dios anda buscando a alguien que se levante y diga: yo quiero provocar la atención de Dios. Yo quiero provocar en el cielo que Dios diga: ahí abajo hay alguien, ahí en Houston hay alguien que quiere una visitación sobrenatural. Ahí hay un hombre que me está clamando y que me está pidiendo: úsame, Señor, usa mi vida, usa mi casa, Señor. ¿Y usted cree que Dios no va a venir y va a mandar su favor y su gracia? ¿Usted cree que Dios no va a venir y Dios le va a comenzar a abrir puertas? ¿Usted no cree que Dios le va a dar gracia y favor con la gente? Claro que Dios lo va a hacer. Estos hombres, hermanos, hicieron algo que la lógica humana decía que era imposible. Y escuche lo que dice el verso 5. ¿Qué dice? Léalo fuerte. Al ver Jesús, ¿qué? Diga conmigo: la fe se mira. Diga que está a su lado: la fe se mira. Hermano, así como se mira la fe en la vida de un hombre y una mujer, así se mira la incredulidad. Así se mira, hermanos, la incredulidad en la vida de la persona. Y no hay necesidad, hermano, escuche bien esto, que usted venga y me diga a mí: yo soy una persona que tengo fe. Se ve en tu estilo de vida, se ve en la manera como buscas a Dios, se ve cómo te acercas al Señor. Pero también se mira tu incredulidad, también se mira la dureza del corazón en la vida de la persona. Y dice que Jesús, al ver la fe de ellos, en pocas palabras, es como Jesús diciendo: esta era la razón por la cual yo vine a este lugar. Esta es la razón por que volví a visitar Capernaum. Porque este Capernaum todavía hay gente que está hambrienta, todavía hay gente que está necesitada de un milagro. Yo le pregunto a usted: ¿estará usted necesitado de un milagro? ¿Estará usted necesitado de una intervención de Dios? ¿Estará usted cansado de algo que está sucediendo en su vida? Y usted dice: pastor, yo necesito cambios en mi vida, yo necesito que lo de Dios se manifieste en mi vida. ¿Habrá alguien en este lugar o alguien que nos mira a través de la televisión que diga: yo necesito que Dios se fije en mí? La fe provoca que Dios se fije en nosotros. Estos hombres no estaban llorando. Estos hombres, hermanos, estaban actuando como valientes. Estos hombres estaban actuando con carácter. Ellos, como hemos estado enseñando, hermanos, los viernes hemos estado viendo una enseñanza acerca del compromiso. ¿Cuántos han sido bendecidos los que han estado viniendo? Eso es tremendo. Lo que Dios hace, hermanos, tenemos que tener. Diga conmigo: tengo que estar comprometido. Y el primer compromiso, ¿sabe con quién es? Es con Dios. Si la persona no está comprometida con Dios, con nadie está comprometido. Así de sencillo. Si no está comprometido usted primeramente con Dios, usted no tiene ningún compromiso con nadie. Los compromisos que usted tenga a su alrededor se van a quebrar, van a ser inestables. Pero cuando usted tiene un compromiso con Dios y usted está comprometido primeramente con Dios, de arriba hacia abajo, Dios va a comenzar a establecer un orden
en los compromisos que tenemos nosotros en esta tierra. Dios anda buscando hombres y mujeres comprometidos con Él. Estos 4 hombres, diga conmigo, estaban comprometidos. Estaban comprometidos. En pocas palabras, estos hombres dijeron: lo llevamos o nos morimos. Pero que lo vamos a llevar, lo vamos a llevar. Que vamos a llevar a este hombre ante la mirada del maestro, lo vamos a llevar. Y dice que al ver la fe de ellos, yo me imagino que comenzaron a bajar, hermano. En ese momento hubo hasta un silencio. Y todos, hermanos, quedaron ahí, viendo hacia arriba, cómo bajaban aquel paralítico y cómo lo ponían delante del Señor. Creo que todos se quedaron como así. Y quizás más de alguno dijo: ¿por qué no lo hice yo? Cuando hay alguien que mira a alguien hacer algo para Dios, hermano, y saben que eso le está dando efecto, llegan y dicen: ¿por qué no lo hice yo? Yo lo hubiera hecho, yo lo podía haber hecho, pero no lo hiciste. Ahora Jesús le dice, al ver la fe de ellos, dijo al paralítico: hijo, tus pecados te son perdonados. Y estaban allí sentados algunos de los escribas, los cuales cavilaban en sus corazones, porque hablaba así, así, blasfemia, dice: ¿quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Y conociendo luego Jesús en su espíritu de que cavilaban de esta manera dentro de sí mismo, les dijo: ¿por qué caviláis en vuestro corazón? ¿Qué es más fácil decir al paralítico: tus pecados te son perdonados? O decirle: levántate, toma tu lecho y anda. Si el Señor nos hiciera esa pregunta, ¿qué es más fácil? Decirle a una persona: tus pecados te son perdonados, o decirle: levántate. ¿Qué sería más fácil? Decirle: tus pecados son perdonados. Lo más difícil sería decirle a aquel paralítico: ¿sabes una cosa? Tienes que levantarte, tienes que caminar. Pero miren lo que Jesús dice luego: pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra. ¿Para qué? Para perdonar pecados. Dijo entonces: ¿a quién? Al paralítico: a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Jesús le dice a aquel paralítico que había estado durante mucho tiempo, hermano, en esa situación: levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Entonces él se levantó enseguida. ¿Qué dice? Él se levantó enseguida y tomando su lecho salió delante de todos, de manera que todos se asombraron y glorificaban a Dios diciendo: nunca hemos visto tal cosa. Mire qué interesante es esto. Lo interesante de esto, y para ir finalizando, es lo siguiente: que estas personas que estaban en ese lugar, que eran los escribas, estaban allí con la multitud. ¿Sí o no? Eran los religiosos de ese tiempo. Eran maestros ellos. Ellos estaban ahí donde estaba Jesús. ¿Estaban o no estaban? Ahí estaban. Ahí estaban ellos. Pero ellos no hacían nada por el pueblo. Ellos no hacían nada por aquellas personas caídas. Ellos no hacían nada por aquellas personas que tenían el corazón destruido. No hacían absolutamente nada. Pero aquellos 4 hombres, diga conmigo, ellos hicieron algo. Dios anda buscando, hermanos, a personas que estén dispuestas a hacer algo por Él. Que estén dispuestas, hermanos, a hacer algo por Él en esta tierra. Hay personas que pueden ver la necesidad, pueden ver lo que está sucediendo a su alrededor, pero no se mueven para nada. Pueden ver, hermanos, el mundo de venirse, como dicen, derrumbarse, y no hacen absolutamente nada. Pero Dios hace algo por aquellos que hacen algo por Él. Se lo vuelvo a repetir: Dios va a hacer algo por aquellos que hacen algo para Él. Dios va a hacer algo por aquellos que hacen algo para Él. ¿Y sabe lo que estos hombres hicieron? No era, escuche, ese no era problema de ellos. Ellos ya habían sido sanados, ellos ya habían sido libertados, ya el Señor se había manifestado en sus vidas, ya el Señor, hermano, les había arreglado todo. Pero diga conmigo: eso no es suficiente. Eso no es suficiente. Yo necesito hacer algo para Dios, para que Él haga algo por mí.
Y dice que al ver Jesús la fe de ellos, wow, diga conmigo, wow, qué poderoso al ver la fe de ellos. Oh, que esta mujer sí tiene fe. Esta mujer se está levantando. Esta mujer le está creyendo a Dios. Aunque sus ojos naturales están viendo otra cosa, pero esta mujer está creyendo que Dios va a abrir esa puerta de una manera sobrenatural. Y eso es lo que anda buscando Dios. Alguien, hermanos, que esté dispuesto a hacer algo. Cuando usted se cansa de estar en un cierto círculo o haciendo algo, usted se cansa y aquella persona está cansada, aquella persona quiere un cambio, ¿sí o no? Quiere un cambio, quiere que las cosas cambien, quiere que las cosas sean diferentes. Cuánto más cuando venimos ante Dios y Dios mira a nosotros y dice, este ya se cansó de estar como está. Este ya se cansó de ser el mismo. Ahora quiere un cambio en su vida. ¿Y sabe lo que dice Dios? Yo le voy a dar el cambio. Yo le voy a dar el cambio. Yo voy a abrir la puerta. Yo voy a enderezar ese camino torcido. Yo voy a quebrantar esa puerta de bronce y cerrojo de hierro. El mensaje, hermanos, es que Capernaum es tierra de milagros. ¿Por qué Jesús regresa a Capernaum? Es porque ahí la gente está hambrienta y sedienta de milagros. Hemos presentado su programa Fuego de Dios. Te invitamos a que nos veas por este canal a esta misma hora. Ministerio Internacional Fuego de Dios.